A ver, el resto me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok, ok, bueno. Em, es una persona que realmente seguro conocen su historia y el que no la va a conocer hoy. Inspiró simplemente por quién fue, por lo que hizo y por lo que hicieron en general, porque no fue el único, pero lo tomamos como ejemplo. Esta semana se cumplieron y todo cayó como anillo al dedo, justo mi novia me dijo y dije, ah, está bueno. Esta semana se cumplieron 50 años de el atentado, mentira, accidente de un equipo de rugby, un grupo de Mm. jóvenes que se iban a jugar un partido de rugby a Chile, un equipo de rugbyers uruguayos. Fueron digamos, salieron del avión, hicieron escala a Mendoza porque había malas condiciones climáticas, y del vuelo Mendoza a Chile tuvieron un pequeño barra gran percance. Y ellos son justamente los de eh, la tragedia de los Andes, como se la llama, o el milagro de los Andes, depende cómo se quiera ver. Hoy vamos a hablar principalmente de Fernando Parrado, Está raro. Sí. Nando, como le dicen los amigos. Él era un jugador más del equipo, una persona que, bueno, justamente Fernando Parrado nació en Montevideo, en Uruguay, ¿sí? El 9 de diciembre de 1949. Su padre, Celer Parrado, pues se le llama Monte Celer, a donde los encontraron a ellos en homenaje a su padre, y su madre, Eugenia Dolgari. ¿Qué le inculcaron ambos? El valor del esfuerzo, del trabajo y el emprender. Ellos, los padres de él habían venido de familias eh, muy de bajos ingresos en realidad, eh, y lograron hacerse un nombre, poner un negocio, les empezó a ir mejor económicamente y de hecho ya Fernando, o Nando como le vamos a decir, tuvo una infancia más tranquila a nivel económico y estaba de hecho bien posicionado como la mayoría de los de su equipo de rugby. ¿Sí? Como decíamos, iban a jugar un partido a Chile, partieron un 12 de octubre del 72, hicieron la parada en Mendoza por condiciones climáticas. El 13 de octubre, al día siguiente, cruzando la cordillera, habían malas condiciones climáticas, no se veía, también se encontraron errores importantes de los pilotos. El avión que llevaba jugadores, familiares, algunos directores del club, amigos, se estrella en los Andes. Ya el primer milagro es cómo se estrella. eh, Algunos quizá lo vieron en la película, pero el avión se parte a la mitad, ¿sí? Después de que impacta una de las alas, se parte a la mitad y la primera mitad cae, digamos, pues estaban como queriendo ir para arriba, cuando se dieron cuenta estaban en medio de las montañas, de la cordillera, querían subir para arriba a recuperar altitud. Sube, 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 la mitad choca, se cae la parte de abajo del avión, la parte de arriba medio como que logra avanzar un poco, se parte contra el pico y ahí es cuando se desprende el fuselaje, que es la parte delantera, justo acompañando la curvatura de la montaña. O sea, si se hubiese roto un instante anterior o un instante posterior, no hubiesen podido hacer como ese como en trineo, ¿viste? Cuando uno se tira de una montaña en trineo, que justamente les permitió sobrevivir. Piensen que la mayoría de las personas sobrevivieron al primer impacto. De hecho, justamente de los 45 integrantes,
5 murieron cuando se desprende la cola, otros 4 mueren con el impacto y 5 más murieron la primera noche debido a las heridas y el frío. Nando se fractura el cráneo con el impacto y pasa 3 días en coma. Y acá viene la primera decisión: si elegir volver a la vida o no. Y él elige volver a lo que era la vida, a lo que era en realidad ese infierno, que todavía no lo sabía, y no darse por vencido. Y esa decisión de no darse por vencido es lo que lo caracterizó durante toda esta epopeya. Hasta acá más o menos entramos en ritmo, sabemos de qué estamos hablando. ¿Alguien no conocía la historia de estas personas o nunca los escuchó nombrar? La tragedia de los Andes, vive en la película. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? El día 3 se levanta del coma y ¿qué se entera? Él había viajado con su madre y con su hermana. Se entera que su madre murió en el impacto y su hermana, Susie, estaba en condiciones críticas. De hecho, muere 2 días después en sus brazos. Ya ni hablaba siquiera, estaba con heridas internas muy graves. Ahora piensen, un equipo de rugbyers que habían nacido y vivido en Uruguay, en Carrasco, Montevideo, frente a la playa, frente al mar, un lugar divino, tranquilo, calorcito. Era gente de playa. Ninguno había conocido la nieve. Ninguno sabía lo que era la altura. En Uruguay no hay así montes ni cordillera ni nada. Entonces, no tenían ningún tipo de experiencia, no tenían comida, no tenían bebida, no tenían abrigo. Estaban con camisita y había -30 grados. Ni hablar de equipamiento, de medicina, empiezan a racionar la comida los primeros días y Nando, de hecho, comió un maní con chocolate en 3 días. Eso fue su único alimento. Para que sea una idea, creo que tenían 2, 3 barras de chocolate y eran 29 rugbyers. A ver, el día 10, y esta es el momento que lo cambió todo, la noticia que lo cambió todo, escuchan por la radio, una radio improvisada que habían logrado armar, que la búsqueda había cesado hasta el verano. Que justamente iban a retomar la búsqueda del verano para venir a buscar los cuerpos. Entonces, piensen cómo les cambió todo al escuchar esa noticia. O sea, dijeron, bueno, ya está. De hecho, lo cuentan, el capitán del equipo fue el primero que tomó el protagonismo el primer día después del impacto y empezó a acomodarlos, a ordenar que la comida, que no entre tanto viento, dormían dentro del avión, de la parte del avión que había quedado por el frío que hacía. Entonces, a llenarlo de valijas la puerta de la entrada para que no entre frío. Empezaron a ordenarse, a organizarse los primeros días. Bueno, seguro vendrán mañana, bueno, hoy es de noche, bueno, seguro pasan pasado mañana. No, deben venir por tierra y no por aire porque es complicado llegar, vendrán en unos días. Así los guían, los de rescate. Y así van pasando los días y van encontrando otra forma de convencerse de seguir aguantando. Total, ya van a llegar. Ya va a llegar el socorro, los helicópteros, todo. De hecho, el primer día ven helicópteros sobrepasar, sobrevolar a lo lejos y no pueden ni siquiera llamarlos, porque como era todo blanco, el avión blanco, la nieve blanca, no se los vio. Eh, Imaginen la frustración también, ¿no? Los ves ahí a los tipos, por favor, acá estoy, y no los veían. Ahora, el día 10 todo eso cambia. Cualquier tipo de esperanza de vida se esfuma con esa noticia. Cualquier tipo de posibilidad de sobrevivir dejó de ser esperada. Ya está, no nos buscan más. ¿Qué estamos esperando? Y de hecho, acá hay una anécdota que Coco Nicolich, otro de los chicos, habían algunos rodeados escuchando la radio y va a comentarles a los que quedaban en el avión las buenas noticias, como dice él. Le dice, chicos, chicos, hay buenas noticias. Y le dicen, ¿qué buenas noticias? ¿Cómo? Y dice, sí, ahora depende de nosotros salir.
Fíjense el cambio de creencias que necesitaron. O sea, paso de esperar a decir, ahora depende de mí. Parece que pierdo la esperanza y sin embargo, si yo no me muevo, nada va a cambiar. Y el primer valor que nos trae Nando y que nos trae todo el equipo, pero principalmente lo va a encarnar Nando en toda esta travesía, es la proactividad. Esa actitud de estar no solo dispuesto, sino proactivo, que nos encuentren en movimiento. Eh, y acá toman otra decisión muy importante y muy polémica, que le resultó ser después. Se estaban muriendo de hambre, muriendo de hambre. Eh, Probaron comer partes del avión, el cuero, parte de los asientos, y lo vomitaban, les caía mal, no había forma, pues obviamente hay un montón de químicos. Hasta que finalmente decidieron recurrir a la antropofagia, gracias, que básicamente es canibalismo, eh, para sobrevivir. Ahora, fíjense que tuvieron que cambiar sus creencias para permitírselo. Todos eran católicos, digamos, venían de un background religioso, un contexto y entorno religioso que lo veían como, incluso a nivel social, y no es algo de un ser civilizado. Y justamente Nando en una de sus entrevistas dice, en ese momento no había lugar a la civilización, lo único que estaba era nuestra mente de supervivencia, nuestro instinto de supervivencia que nos decía, o comés o morís, no hay otra. Y ahí hicieron un pacto entre todos de que el que moría eh, avalaba y permitía e incentivaba a que se comiesen su cuerpo para que sobrevivan los demás. Hasta acá, ¿cómo vinimos? Muy crudo, un poco la historia, pero ¿qué piensan? Después de 10 días, escuchar esas noticias y decir, ¿y ahora qué? Duro, pero bueno, ellos tenían que sobrevivir, es como que no les quedaba otra. Eh, Empezaba a ser ellos o la muerte, porque no les quedaba otra si iban a tener que estar esperando y no sabían si los iban a buscar, así que si daban de baja todo, era recurrir a eso. Por supuesto que no es fácil, seguro que les habrá costado. Son esas cosas que cuando decís, a veces no crees hacer determinadas cosas y ante una situación límite, eh, haces cualquier cosa. O sea, todo eso que creías que jamás harías, que jamás podrías, sobre todo el poder hacer, que crees que no podés hacer determinadas cosas y ante una situación crítica te ves haciendo lo que antes era imposible. Sí, Realmente son historias, ellos siempre dicen, hablan de que cada uno necesita atravesar su propia cordillera, ¿no? Porque todo eso que atravesaron los marcó para toda la vida y han sido ejemplo. De hecho, en cada conferencia que dan, eh, siempre escuchás, mira, por lo menos en mi caso, que vi la película, los escuché a él, a Parrado y también a Vilaró, a Carlitos Páez, no Vilaró, a Carlitos Páez también, y todos dicen lo mismo, ¿no? Esa necesidad de seguir adelante, y la fe que tenían, ¿no? La fe de que alguien, de que se iban a encontrar. sí, sí. Y aparte Creo tomar que, que perdón, Parrado fue el que salió, o sea, tenés que ser muy valiente para hacer eso, Ahora porque, vamos a hablar de eso, sí, claro, podés quedarte esperando que las cosas sucedan o hacer que sucedan. sí.
Él fue el Y aún único. saliendo en sentido contrario, tuvieron el milagro de que encontrar al señor este con el caballo que los Ujú. encuentra. Impresionante, Tremendo, tremendo. sí, Fer, tremendo. Sí, creo que es fundamental el detalle que pueden armar esa radio y escuchar que ya no los buscan, porque siempre hay un autoconvencimiento de que alguien de afuera nos va a solucionar nuestro problema. Ese era ya un callejón sin salida y uno tenía que tomar la decisión, vivir o morir. O sea, Sí, no no era podía otra. esperar nada de afuera. sí, Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. cuando se No es dieron fácil, cuenta no es fácil. de que ya está, no había esto, nada de afuera, no hay algo de afuera que venga a salvarme, no hay helicópteros, no hay médicos, no hay sociedad, no hay civilización, no hay gendarme, no hay nada, o sea, estamos nosotros acá. Y decían, justamente todos dicen, lo único que había era nieve y pedazos de metal, y mucha oscuridad, y mucho frío, nada más. Cualquier otra cosa habían probado de comerla, no es que era un desierto, era un bosque, o sea, estaban en el medio de la nada a esas temperaturas gélidas y sin ni siquiera la ropa adecuada, ni les hablo de la preparación, la experiencia, ni siquiera la ropa. Eh, pero bueno, se acomodaron, se organizaron, apareció el trabajo en equipo, empezaron justamente a acostumbrarse, y esto es lo loco, somos seres de hábitos. Podemos acostumbrarnos a las situaciones más adversas que se les ocurran, así como lo vemos acá, lo vemos también los que sobrevivieron a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Eh, Somos seres de hábitos, nos podemos acostumbrar a lo que sea. Y cuando nos acostumbramos a algo, ¿qué nos trae la vida? Un cambio. En este caso, el cambio vino en forma de avalancha. 17 días después de que fue el impacto del avión, digamos, que arrancó esta travesía, cuando ya se habían acostumbrado a esas condiciones tan duras, una avalancha los agarra en plena noche, enterrando el fuselaje. Ellos dormían dentro de la parte delantera del avión, el fuselaje, donde, pues, justamente por las altas temperaturas a la noche, más que nada, eh, y la nieve entra adentro del avión y llega casi hasta el techo, deja un solo metro arriba de todo, y después cubre el avión por la parte de afuera hasta 3 metros por encima. O sea, quedaron bajo la nieve, absolutamente. Ahí mueren 8 personas más. Y acá hay una anécdota muy linda que se escucha en una entrevista de Lando. En la película Viven, para el que recuerda ese momento, en algún momento uno encuentra como un encendedor, eh, y hay algo de luz, digamos, donde pueden estar, cuando están dentro del avión, los que sobreviven a la avalancha, como que pueden ver algo y empezar a organizarse ahí, ver qué hacer. Es la única parte de la película que no es fidedigna con la realidad, que ellos explican que en realidad había oscuridad absoluta, absoluta. Nunca sintieron ni vieron tanta oscuridad como en ese momento. Lo que pasa es que el director de cine no podía hacer una escena de 10 minutos de completa oscuridad, por eso tuvo que inventar de que había algo de luz. Pero la realidad es que estaban completamente oscuras, y ahí Nando, justamente, sin poder moverse y en total oscuridad, encontró un poste de metal y lo utilizó para hacer un agujero en el techo del avión. ¿Por qué? Porque se estaban sofocando. Los que sobrevivieron, 8 murieron, pero los que sobrevivieron a la avalancha, medio que pudieron así desenterrarse dentro de la nieve, eh, no tenían oxígeno. Entonces, hizo un agujero con un poste de metal en el techo del avión, y estuvieron 2 días cavando hasta llegar a la superficie. Imagínense eso. Ahora, llegaron a la superficie y no había nada, nieve. Y encima había una tormenta de nieve que los obligó a quedarse un día más adentro del avión, tirados en eh, 1 metro. O sea, piensen que entre la capa de nieve y el techo del avión había 1 metro. Estaban acostados así, no podían hacer nada durante 3 días.
y obviamente recurrieron a comer a los que habían muerto en la avalancha. O sea, no podían ni moverse algunos. Y ahí ya cambia. Muchos hablan de que después de la avalancha algo cambió. Y algo cambió en que el grupo se unió más y en que empezaron a pensar, necesitamos opciones. O sea, ya quedarnos acá no es una opción. Esperar ya dejó de serlo cuando escucharon la noticia, pero quedarnos acá en el fuselaje a ver qué pasa tampoco es una opción. Entonces, finalmente decidieron hacer una expedición a ver qué había, para encontrar los alrededores, porque ¿qué pasa? Ellos creían que estaban cerca de Curicó, una ciudad pequeña de Chile, pueblito de Chile, porque el piloto había dicho que estaban llegando a Curicó y por eso hace un giro a la derecha, cuando en realidad no estaban tan cerca. El giro que hace el piloto es incorrecto y ahí es como se le empieza a dar contra la cordillera. Nando siempre fue el primer voluntario. Por eso decimos la proactividad. El primero. No era el capitán del equipo, no era un líder como así, pero era alguien que necesitaba hacer. No podía quedarse quieto. Entonces, primera expedición, vamos, vamos, vamos. Era el primero en incentivarla y en hacerla. Fue junto a Roberto Canesa, Vicentín y Numa. Y ellos cuatro deciden ir hacia el este. Sabían que tenían que ir al oeste. Chile estaba al oeste. Pero van hacia el este porque al oeste había unas montañas que eran imposible de escalar, de pasar, de hacer nada. Entonces dicen, bueno, vamos para el otro lado y vemos si podemos bordearlas. Ok. Tras horas de caminata, otro milagro, encuentran la otra parte del avión, la parte trasera donde estaba la cocina con algo de comida. Esa noche ellos cuatro acampan ahí, adentro del avión. Siguen el día siguiente caminando para el este y casi mueren congelados la noche siguiente. Se dieron cuenta de que a la noche, por más que ya era diciembre, qué sé yo, a la noche no se podía, no había forma. Entonces vuelven ahí la tercera noche a la parte trasera del avión, ellos cuatro, encontraron una batería que pensaron que podía usarse para comunicarse, y convencen, o sea, vuelven al fuselaje con todos y convencen a Roy Harley, que era el que se daba un poco más de maña, fue el que improvisó la radio, estudiante de ingeniería, y era aficionado a la radio, medio que le gustaba, lo convencen para que haga esa pequeña expedición hacia la parte trasera del avión, ¿sí? Eh, para ver si podía armar algo con la batería y qué sé yo. No pudo, no porque le faltase habilidad, sino porque la batería no encajaba para lo que querían, pero ellos no lo sabían ellos. Y cuando están volviendo, desmotivados, cansados, los agarra así una tormenta de nieve en el camino, volviendo al grupo con todos. Roy ya se tira al piso, desganado, diciendo, ya está, déjenme acá que quiero morir acá. Y Nando lo casa, lo levanta y le dice, no, querido, acá no. Y lo obliga a seguir avanzando. Bueno, acá el segundo valor que quiero traer es el de la resistencia. Los tipos resistieron a la hambruna, decían, teníamos que lo único que había para tomar era agua, nieve, y se nos llenaba la boca de llagas, llegó un momento que no podíamos ni pasar la nieve y era simplemente chuparla como podíamos, o sea, pasaron un grado de hambruna tremendo. Piensen que eran rugbyers de 80 y pico, 90, 100 kilos, terminaron con 40 y pico de kilos, y de hecho, los próximos que mueren, uno de ellos es Numa, estuvo en la primera expedición, que fue el único, sorprendentemente, que se negó a comer carne de los amigos, se negó a comer carne humana, y muere con 25 kilos. 25 kilos. Un tipo, un rugbyer que era todo músculo de 90 a 100 kilos. Muere con 25 kilos, 60 días después. El pibe sobrevivió 2 meses. 2 meses sin comer. Una locura. Bueno, justamente el día 34 y 37 mueren 2 personas más, y el último en morir fue
Tuma, este chico que decimos, tras 2 meses aguantando esas condiciones. Tremendo. ¿Qué pasa? Con materiales que encontraron en la cola del avión, decidieron armar una bolsa de dormir impermeable. O sea, piensen que ellos no tenían nada, no tienen indumentaria. ¿Saben cómo hicieron los lentes de sol? Porque se estaban quedando ciegos con el reflejo de la nieve. Tenían 3 pares de lentes de sol y lograron armar un par más con la, el vidrio del piloto, que era medio así como con el mismo lente que antisol sería, no sé cómo se dice, y lo fueron armando, recortando con alambres, armaron así algunos lentes de sol para no quedarse ciegos. Lo mismo hicieron con las bolsas de dormir. O sea, encontraron en la parte trasera del avión que podían utilizar dentro del conducto del aire acondicionado, había como unos paneles medio impermeables y sacaron los paneles y los empezaron a coser, a coser, a coser. Tuvieron algunos días cosiendo, decían, yo hice un curso de desastre, de ingeniero, de electromecánico, porque se las ingeniaron con los que tenían. Y armaron una gran bolsa de dormir, que es la que van a usar los 3 que hacen la gran expedición. Finalmente esperaron un poco más a que el clima sea más benevolente y ya a mediados de diciembre, el 12 de diciembre, Nando, que era el único, en un principio el único que estaba dispuesto, iba a ir solo a hacerla, a avanzar, digamos. Ya convencidos de que al este no había nada, tenían que escalar para el oeste. Pero tenían que escalar una montaña. Logra convencer a Roberto Canessa y Vicintín y parten hacia el oeste los 3, escalando picos y montes con nieve hasta la cintura. Acá cuentan que Nando llevaba 3 capas de jeans. Piensen que tenían ropa normal, o sea, 3 capas de jeans, 3 capas de buzos y 4 pares de medias. Y entre ellos, entre los pares de medias, habían puesto bolsas de plástico para hacerlo impermeable. Claro, para que no se mojen. Esa era toda la indumentaria que tenían. Para caminar en la nieve, vieron que está en la nieve, hay como unas raquetas, se les dice, para caminar en la nieve. Bueno, eso usaron los almohadones del asiento. O sea, con lo que tenían hicieron lo que podían, pero claramente no tenían la indumentaria como para, y sin embargo, escalaron 1.600 metros, de 3.000 a 4.600 metros de altura. Estaban en 3.000, pasaron a 4.600, hasta llegar a lo más alto del pico. ¿Para qué? Para ver a su alrededor, porque ellos creían que ahí ya iban a ver esta ciudad de Curicó, iban a ver un poco ya del verde, de pasto, de humanidad, de civilización. Cuando suben y ven nada, nieve y más picos, les agarra un bajón. Ese fue uno de los momentos más duros, cuentan. Esa primera noche, ahí arriba, Canessa dice, Roberto Canessa habla de que esa fue la peor noche de su vida. No la primera noche cuando se estrelló, no. Esa noche que estaban ahí arriba en medio de la nada, y vieron que lo que había a su alrededor era más nada. Ahí se perdieron todo tipo de esperanza y dijeron, bueno, vamos a morir acá. ¿Qué termina pasando? Ellos habían calculado, como pensaron que estaban cerca, que tenían comida llevaron comida para 3 días. Claramente se estaban quedando sin comida. Y Vicintín, el tercero, dijo, muchachos, yo acá los dejo, ya vi que esto no termina nunca, ya está, no me hagan ir hasta allá, yo quiero volver con los muchachos. Eh, entonces decidieron que él regrese al fuselaje, que es muy loco, estuvieron 3 días escalando con un palo, lo único que tenían era un palo, nada de pico, de guantes, un palo que habían sacado del avión y con eso escalaban. Lo que tardaron 3 días en subir,
Visitín que bajó, se tiró tipo trineo de la cima y tardó 1 hora en llegar con los demás. 1 hora. ¿No? Eso que decimos de que subir, construir, lleva años y en un instante podemos bajar. Es más gráfico que eso. Y acá, Nando le dice a Canesa, los dos que habían quedado, Fernando y Roberto, puede que estemos caminando hacia nuestra muerte, pero prefiero caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que llegue a mí. Esta idea del movimiento, que si me encuentra la muerte, que me encuentra andando, que me encuentra caminando. Y Canesa le responde, viste cómo eran los uruguayos, tú y yo somos amigos, pasamos muchas cosas juntos, hagamos una más y muramos juntos. Y ellos ambos lo cuentan, hay entrevistas, hay testimonios, que en ese momento sintieron un grado de unión que nunca habían sentido y eligieron elegirse para la muerte y seguir caminando. Hasta acá. ¿Qué piensan? No, creo que en ese momento ellos se encuentran también con la rendición y a partir de ahí dijeron, bueno, ya es como si hicimos todo perfecto y aún así tienen una actitud de decir, bueno, no vamos a quedarnos esperando, vamos a seguir hasta donde nos dé el cuero, digamos, por así decirlo. Entonces me parece que, eh, bueno, es ese momento donde solemos llamar, dejamos todo en la cancha, ya qué más podemos hacer. Y bueno, creo que a partir de eso seguramente ocurre otro milagro. El valor del coraje, ¿no? Que no es que no, yo creo que han tenido miedo, incertidumbre, angustia, dolor, pasaron por mil emociones, pero se encontraron con el coraje de seguir, que se los dio la acción, ¿no? Esto de eh, que no me encuentre a mí, sino que si la tenemos, que la encontremos nosotros, y avanzar, seguir adelante. Creo que es por ahí. Bueno, yo observo mucho que yo en esta situación, digo, ¿qué haría yo si hubiera estado en esta situación? Creo que me hubiera dado por vencida mucho antes. Y me pasó lo mismo cuando vimos lo de Michael Jackson, Jordan. Michael Jordan, que también me observaba yo y decía, claro, yo soy reconformista, o sea, yo ya llegué ahí y estoy bien con eso. Y acá me está pasando lo mismo que me observo desde otro lugar. Bueno, Bueno, para eso, más que nada. Eso me llama la atención mucho. qué importante, Yami, reconocer nuestras limitaciones autoimpuestas, porque siempre nuestras limitaciones son autoimpuestas. Puede haber un condicionante externo, pero en definitiva es lo que nosotros, hasta donde creemos que podemos llegar. Y llegamos hasta donde creemos que podemos llegar, ni un paso más ni un paso menos. De hecho, otro de los milagros, ellos después cuentan, Nando especialmente, dice, yo viví una vida muy distinta y una experiencia muy distinta a los demás. Primero, había perdido familiares, que otros quizá no. Él había perdido a su madre, a su hermana y a sus dos mejores amigos. El día 1 ya arrancó perdido. Y él dice, habían algunos que hicieron otros roles, ordenaron, cosieron, prepararon,
pero se quedaron en el fuselaje los 72 días. Yo no podía. Me hubiese encantado, pero no podía. Porque justamente era un hombre de acción. Ahora, cuando le preguntan qué fue lo que lo mantuvo con vida, con ese deseo de seguir, y él decía, yo tenía que aferrarme a algo. Me aferré a lo que no había vivido, a querer formar una familia, a querer enamorarme, y a ver a mi papá. A ver a mi papá y decirle, acá estoy. No morimos todos, acá estoy. Y él siempre cuenta que ese abrazo de reencuentro con su padre lo acompaña hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Em, empiezan a caminar, empiezan a caminar, empiezan a caminar, porque cuando subieron al pico vieron que habían otros picos lejanos que no tenían tanta nieve, que parecía que estaba un poco más benevolente, como que empezaba a terminar ahí la capa de nieve. Dijeron, bueno, vamos para allá. Caminaron, caminaron y caminaron con la nieve hasta la cintura, con el cansancio, con el hambre, con el frío, durmiendo a la intemperie, o sea, apoyándose el uno al otro, apoyándose el uno al otro. Todos cuentan, y esto es muy loco, que todos los que hicieron la expedición con Nando, él siempre iba adelante. A veces tenían que frenarlo porque el tipo iba, decían, no entiendo dónde saca la energía, dónde saca la fuerza. Siempre tenía energía para seguir caminando, para seguir andando. Y a veces tenían que decirle, pará, que no llegamos, dame un rato, descansemos. Y finalmente llegan a, a donde empieza un río, siguen el río, empieza a cambiar un poquito el paisaje, a ver un poco más de campo, se acaba el punto de la nieve, que eso fue un montón, pero a todo esto ellos no sabían dónde estaban y si realmente iban a llegar a algún lado. Ellos siempre cuentan, hasta el instante donde vimos al campesino, al arriero ahí, no sabíamos que íbamos a vivir. 10 días caminando hasta que finalmente ven a ese campesino a lo lejos, y estaba de otro lado de un río, y le hacen señas, y el tipo pensó que eran cazadores, o sea que habían pasado 2 meses y medio desde aquello, en un tipo de campo, o sea, nada que ver. Y les dice, mañana, bueno, y se va, porque ya era de noche. Ellos se quedan a dormir ahí, del otro lado del río. Al día siguiente vuelve el campesino, les tira una piedra con una nota y Nando escribe, hola, somos uruguayos, somos del avión perdido, tenemos 14 personas que necesitan asistencia, necesitamos comida, tenemos hambre, estamos cansados, necesitamos ayuda. De hecho, la nota está, el papel que le escribo pues estaban del otro lado del río y se la manda con una piedra. Y ahí el campesino va a buscar ayuda y le dice, bueno, listo, ya está. 10 horas a caballo hasta el puesto policial más cercano, donde finalmente pueden avisar las autoridades y los vienen a buscar y les tiran un pan y empiezan a todo digamos, el camino de regreso. ¿Qué es lo loco? Cuando finalmente son rescatados ellos dos, ya vienen las autoridades, helicóptero, de la policía, todo, Nando dice, yo ya no terminé acá, y se ofrece como voluntario a ir a buscar en helicóptero a sus compañeros, para que encuentren el lugar donde estaban sus compañeros. O sea, el tipo había estado 72 días a la intemperie viviendo un infierno y dice, pará, ¿puedo terminar la travesía acá? No. Quiero volver, así me aseguro de que encuentren a mis compañeros. De hecho, cuando los encuentran, no los pueden sacar todos de una. Van con 2 helicópteros, sacan a la mitad, se quedan algunos rescatistas a dormir ahí, y al día siguiente sacan a los demás. Por donde estaban era muy complejo entrar incluso con helicóptero. Ahora, fíjense la fuerza de voluntad, fíjense el liderazgo que nació de él en esa
no solo en la resistencia y resiliencia, sino en esto que decimos de su proactividad. Nadie le pidió que acompañe, nadie le pidió que sea el primero en hacer la expedición, nadie le pidió que vaya. Nació de él. La proactividad nació de él. Que la vida me encuentre en movimiento, y él dice una de sus frases, es siempre estar dispuesto a subirse al tren de la oportunidad. Siempre. Ahora dice, mi verdadero desafío empezó cuando volví. Porque mis amigos volvieron y tenían a su familia, tenían sus casas, tenían sus cuartos, tenían que hacer su duelo, pero yo volví y lo contra mi papá medio loco. Piensen, padre había perdido a su mujer, a sus 2 hijos, porque no sabía que su hijo estaba vivo. 3 meses después aparece su hijo. O sea, y ahí empezó mi camino, dice. Y si hay algo que el padre siempre le inculcó y que ambos tuvieron que aprender, fue esta idea, entre comillas, de reinventarse, de decir, ya no, el pasado ya pasó, el futuro no llegó, vivamos el presente. Si no pasamos la hoja y seguimos, no hay forma de avanzar de esta. Y él después termina siendo, bueno, deportista, siguió jugando al rugby, después eh, fue motociclista, corrió carreras de motos y ganó, de hecho fue campeón como corredor de motos en América. Fue a correr después automovilismo a Europa y después se transformó en speaker y salió mejor conferencista del mundo. De hecho, en Europa conoció a su mujer, a sus hijos, y si escuchan cualquier historia, cualquier testimonio de él, siempre va a hablar de 3 cosas. De hecho, los invito, tiene charlas TED, hay un montón de muchísimo contenido. Una es a valorar. Decía, éramos 40 tipos felices yendo en avión a jugar un partido a otro país, como se vivía un clima de alegría en el avión y en un instante todo cambió. Nos habíamos acostumbrado bueno, al golpe, a la avalancha, avalancha. Habíamos pasado que nos vienen a rescatar, no sé qué, noticia de que no. O sea, en el instante en que te relajás, cuidado, atento, esto sigue. Entonces, todo puede cambiar en un instante. Y en eso él siempre trae, valoren a la familia. Lo que a él lo mantuvo vivo era poder ver a su padre de vuelta. Y lo que le permitió, después fue un tipo muy exitoso, fundó varias empresas. Lo que es muy loco es que ninguno se animó a hablar por 20 años, más o menos. Aproximadamente 20 años después empezaron a salir a la luz los testimonios y algunos empezaron a dar algunas charlas. Durante 20 años se mantuvo todo tapado y hasta el principio cuando volvieron. O sea, imagínense, tuve que atravesar todo eso, tuve que vivir todo eso, tuve que sobrevivir y sobreponerme a la muerte para llegar y que los medios los critiquen y los traten de animales porque habían comido a sus amigos. Esto que decimos toda la semana, es increíble, no paro de sorprenderme cómo las críticas van a estar siempre. No importa quién sea, no importa qué hayas hecho, dijimos, Mandela, Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Michael Jordan, el mejor de los mejores, aún así, no van a criticar, algo le van a encontrar. Entonces dejemos de ponerle tanto valor a la opinión del otro, a la opinión de la sociedad, a la opinión de los de afuera, y empezamos a vivir la vida de acuerdo a nuestros términos, de acuerdo a nuestras reglas. Y de hecho, cuanto mayor es el grado de influencia que tenemos, probablemente mayor sea la exposición y por ende las críticas. Por eso es que acá nos estamos preparando para el éxito. Los lunes de inspiración es preparación para el éxito. Porque el éxito, lo que cada uno defina,
el impacto en otras personas, el ser ejemplo, el ser líder, el transformar y crear la vida que queremos, además de conllevar ciertas responsabilidades desde ya, también conlleva la capacidad de poder hacerle frente y vivir con esa tremenda opinión externa. Lo vimos en Scaloni la semana pasada. Lo bastardearon al tipo, que no tiene experiencia, que no sabe, que no puede, que es una aberración para la selección, que qué sé yo. Y ay, cuando ganás, ay, qué bueno, sí, todos creíamos en vos. Sí, dale. No me lo dijiste la semana pasada. El valor de la resistencia. El padre siempre le inculcó esta idea de que siempre tenés una cuotita extra para dar, que te va a sorprender, que no sabes que esté ahí, pero cuando la necesites va a estar. El valor del compañerismo, porque lo hicieron entre todos, cada uno con su rol. Si hay algo que recalcan es que sobrevivieron porque estuvieron juntos. Los que sobrevivieron a la avalancha, ya en el último grupo reducido, ahí se formó el verdadero equipo. Hasta ese entonces todavía habían grupitos, ya habían conflictos de intereses. Después de la avalancha, los que quedaron se unieron o se unieron. Y esa unidad les permitió vivir. ¿Qué creen que pueden llevar de esto a su día a día? Que tenemos una vida muy sencilla. Siempre tenemos una perspectiva para poder comparar. Frente a lo que pasó a esta gente, nuestros problemas son mínimos. Sí. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que cuando ellos dicen que todos tenemos que tener esa cordillera, habla de eso, ¿no? De cuando creemos que ya no podemos más, miremos a los costados, porque hay mucha gente que nos cambiaría su problema por el nuestro. Muchas veces nos ahogamos en un vasito. O sea, decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¡Ay, qué terrible! Y no es terrible. Siempre hay que mirar que podría ser peor, ¿no? Pero también podría ser mejor si tenemos voluntad y coraje. Creo que son valores que permiten avanzar y ser proactivo y seguir adelante. Horacio, Diego, Ingrid, Yami, ¿qué piensan? Yo ahí es como que a veces no coincido mucho porque sí, yo sé que puede ser peor, pero me está pasando esto ahora. Eh, Como que no me convence a veces pensar en eso o decirle eso, no sé, a alguien de mi equipo. No lo veo como algo motivacional para mí. Pero sí, o sea, dentro de lo que yo tengo, o lo que me está pasando, porque para mí lo que me está pasando es lo peor, y para la otra persona capaz que no, pero para mí sí. Eh, sí me puedo reflejar en qué harían estas personas si estuvieran en mi lugar, por ejemplo. Como, como desde ese lugar me siento como más acompañada en el pensamiento. En la otra lo veo como raro, sí, ¿no? Pero a mí no me pasó de ir a la cordillera, no sé, y capaz que no me pase. Ah, Desde ahí lo veo, no sé por qué. en ese caso, Yami, a lo que nos referimos con el que puede ser peor, no es la idea Mm, ni de conformismo, sino es como se dice el dicho, consuelo de, ¿cómo es? Mal de mucho, Mal de consuelo de mucho. tonto. Exacto. Exacto. ¿cómo? Eh, Mal de muchos, consuelo de tontos o de pocos, no sé. Eh, Ah, Sino justamente al revés, la capacidad de cambiar el foco. Cuando yo siento que mm, me está pasando algo grave, malo, traumático, que
vaso de agua que quizás lo transformé en un mar de lágrimas. Digo, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué sí tengo? Porque en general esa mirada se refiere a lo que no tengo. Porque lo perdí, lo tenía y lo perdí, o porque nunca llegó. Pensé que iba a lograr tal cosa y no pude. En el ámbito que sea, ¿eh? En general miramos lo que perdemos, lo que nos falta, lo que no pasó. Y ahí es donde se requiere un cambio de foco. Y lo llevas a la gente de tu equipo y es, en vez de decir por qué no llegué a tal objetivo, por qué no vendí esto, por qué me frustré por lo otro, es qué sí logré, qué sí hice y qué sí hizo que llegue hasta acá. Y ahí vamos a encontrar justamente habilidades, recursos, valores que nos van a permitir transformarlo y seguir adelante. Gracias, Ann. No, por favor, es esa voz. Yo creo que sería otro Nando. Me parece que, por supuesto que teniendo la unión, un grupo atrás, eh, pero eh, sería de ponerle mucho huevo para salir adelante, que es lo que se necesita ahí en ese caso, ¿no? Darle para adelante y tener la palabra vida que veo allá y, y buscar eso, seguir hasta encontrarlo. Llevémonos esa pregunta para esta semana. Si tuviese a Nando de consultor en mi vida, en mi negocio, en mi familia, en mis vínculos, en mi laburo, ¿qué me diría? Que Horacio decía, yo sería otro Nando. Bueno, sé un Horacio mejor en tu vida. Tomando esos valores, tomando el coraje, tomando la valentía, tomando... Él dice, miedo sí, pánico no. Es una de sus frases. Porque hubo miedo, pero ¿qué hice con eso? Entonces, veamos cómo eso impacta en nuestras vidas y qué no nos estamos animando a hacer por falta de coraje. ¿Estamos dando el 100 realmente? En el ámbito que sea, ¿eh? El negocio, la familia, lo que sea. ¿Estamos dando el 100? Y si no es así, ¿cómo podemos subir de nivel? Llevarnos esa pregunta, porque yo sería como Nando, yo sería como Nando, yo también, yo también. Bueno, celo, llevémoslo a nuestro día. Y seguramente ya lo estés haciendo en un montón de cosas, pero digo, ¿cómo llevarlo a un próximo nivel? ¿Qué más puedo hacer? En vez de quedarme cómodo porque, bueno, ya me acostumbré a esto hasta que llegue la avalancha. O nos movemos por las buenas o nos movemos por las malas. La elección es nuestra. Tal cual. Pensar que la avalancha puede ser el fin o el comienzo. Sí. ¿Alguna última reflexión que se les venga a la cabeza o al corazón? Yo creo que ellos aplicaron, ¿no? Son un ejemplo viviente de que el dolor es biológico, pero el sufrimiento opcional, porque con ese sufrimiento y con ese dolor lo transformaron. eh, Se podría decir que, bueno, pero es el instinto, bueno, pero todos no tuvieron el mismo instinto, ni la misma fuerza, ni se pusieron un objetivo porque querían llegar para ese abrazo con su papá, eh, encontraron el motor, el motivo para salir adelante. Y Ese creo que propósito. eso da fuerza y es la luz de la esperanza, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿y qué hay acá? Algunos se dieron por vencidos y otros no. E incluso los que no dejaron que el otro se dé por vencido. Y apostaron en ellos cuando Bien, ellos mismos no apostaban. tal cual, sí. Sí, inspiraron el coraje en otros. Y siempre desde el ejemplo. Porque Tal cual. organizar la expedición sentado en el fuselaje era una cosa. Ahora ser el primero en decir yo voy a salir, quien me acompaña es otro.
Y fue un trabajo en conjunto, porque le dieron ración extra y otros dejaron de comer menos para que ellos, los que iban a hacer expedición, puedan comer más y puedan llevarse más ropa y puedan, o sea, fue entre todos, cada uno desde el rol que pudo. Sí, sí, Y así como se construyen los imperios, entre todos. Los imperios, las entre todos, familias, los negocios, siempre entre todo. todos. Uno solo no puede, No. se necesita de otro. Y de hecho lo demostró cuando dijo, no, ahora tengo que ir a buscar para marcar el camino donde están mis compañeros. O sea, los, se, hasta el último momento estuvo presente, y eso es muy valioso. Sí. Exacto. El ejemplo, ¿no? Su actitud. Ujú. Eso es una locura. El instante en que podía relajarse, ya está. Sí, sí, Alivio, soltá. sí, No. Siguió estando ahí. No, un poco más. Esto de siempre hay un poco más para hacer. Siempre se puede un poco más. Siempre tengo un poco más de fuerza interior y un poco más de mí para brindarme. sí. Dio más del 100, dio más del 100, Y por eso recibió mucho más del 100 también. tal cual. ¿Cuántos sobreviven en realidad? 16. Que en realidad es un tercio del avión. Eran 45. Ujú. Más de un tercio. Tal cual. Un porcentaje altísimo, si uno lo piensa así. Sí, fue una de las historias de supervivencia de los últimos años más impactantes. Grosa. Sí, 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 sí. Eh, Hay documentales, hay testimonios. De hecho, ahora están sacando, para el 2023 van a hacer una película de Netflix por los 50 años justamente. Mm. Pues esta semana, hace 50 años, los estaban rescatando. Así que cayó justo. Ujú. Bien. Me felicito por la puntualidad. Siendo las 8 en punto, que tengan Muy todos bien, una hermosa semana, un gran año gracias. nuevo. Gracias. Hagan el Gracias. balance, ténganlo a Nando de consultor esta semana con ustedes y nos vemos el Tal lunes cual. para arrancar el nuevo año con nueva energía y con nueva inspiración. Si Muy tienen bien. personas que también quieren aprovechar el espacio, por favor, sean emisarios y comuniquen esta posibilidad. Seamos ejemplos y seamos emisarios de esta luz, ¿sí? Para que llegue a más personas. Gracias a Así va a todos. ser. Tengan una Gracias. hermosa Gracias a semana. vos.